qué se esconde detrás de los grandes científicos proscritos de la historia, aquellos que, debido al cambio de paradigma que representaban sus ideas, sufrieron ostracismo, represión, persecución e incluso, en algún caso, asesinato. Pero, ¿cuál es el origen y el papel de la ciencia moderna en la actualidad? ¿En qué sentido nació totalmente controlada? ¿Existe un conocimiento proscrito que ha sido silenciado por la ciencia actual? ¿Qué estudia la ciencia etérica? ¿A qué se considera como éter primigenio? ¿Cuál es el legado de la ciencia proscrita por la historia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Artur Sala Lladó, licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de Física, Matemáticas y Tecnología tanto en secundaria como en bachillerato, escritor y autor de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, editado por Kauak Editorial Nativa. Buenas noches. Bienvenido Artur. Bien, pues vamos a hablarles a todos ustedes ahora de ciencia, aquella ciencia que nos vienen a explicar, nos vienen a enseñar los mismos científicos, los profesores, los doctores, los eruditos, aquella tecnología nueva, incipiente, que todos adquirimos de alguna manera y que vamos utilizando. Pero esa ciencia verdaderamente ciencia. Vivimos en un mundo Matrix, por ejemplo, en un mundo ficticio y real. Quien sabe mucho al respecto y además tiene un libro que habla de todo ello, editado por Kauak Editorial Nativa, Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, es el doctor Artur Sala. Doctor Sala, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Encantado. Bienvenido. ¿Por qué apuntas que la ciencia murió hace años? Bueno, el proyecto del libro, Magna Ciencia, es un proyecto de varios libros que lo que pretende demostrar es que la ciencia, cuando nació inmediatamente, empezó a servir al poder y no al conocimiento como nos han hecho creer, ¿no? Entonces pienso que nuestra sociedad se aguanta sobre 4 pilares: la economía, la religión, la política y la ciencia, y estos 4 pilares están al servicio del poder, no al servicio del conocimiento. Bueno, pero eso lo sabemos, que el poder está ahí y siempre es el que ha mandado todo y más, ¿verdad, doctor? Sí. Pero la ciencia, ¿hasta qué punto está supeditada? ¿Simplemente porque se observa, se trabaja, se investiga en función a esos poderes fácticos, al propio dinero, y no se estudia o se investiga lo que se debería? Sí, exactamente, es decir, el propósito de mi libro es venir a demostrar esto. Yo soy licenciado, yo no renuncio a mi pasado académico y por consiguiente lo que intento es explicar toda aquella ciencia que no entra dentro del relato oficial y lo intento explicar con rigor académico. ¿Qué ciencia es esa? Bueno, pues en este libro, en el primer libro, básicamente de lo que más hablo es de transmutaciones nucleares a temperatura ambiente. Desde siempre los antiguos alquimistas lo tenían muy claro, pero después, durante el siglo XVII, XVIII, XIX, en los primeros manuales de química ya quedaba muy claro de que en el interior de los cuerpos de todos los seres vivos se transmutaban nuclearmente los elementos, es decir, el sodio pasaba a potasio, el potasio pasaba a calcio, el calcio a magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las transmutaciones nucleares pues, es un tema apasionante porque nos abre completamente la vía de comprender fenómenos biológicos que hoy en día no podemos comprender y sobre todo comprender algo muy importante, que es que en geología podemos saber que la mayoría de los elementos químicos, por no decir todos, no se generan en estrellas, como dicen los astrofísicos, sino que se generan en la propia Tierra. Porque tú has llegado a decir, doctor Sala, profesor Artur Sala, que la teoría del Big Bang, por ejemplo, sí, es rotundamente falsa. Bueno, lo que digo en el libro es que ninguna de las pruebas que tenemos del Big Bang es tal. Es decir, es una prueba de que pudo haber una explosión hace 15.000 millones de años, sino de todo lo contrario, de la existencia de aquello que la física académica negó en el año 1887 en el experimento de Michael Morley, que es el éter. Entonces, toda la física académica se sostiene sobre la idea de este experimento que dice que el éter no existe. Pues muchos años después, un astrofísico muy importante que se llamaba Dayton Miller no solamente detectó el éter, sino que además se encontró que la Tierra, conforme gira alrededor del Sol y alrededor de la Luna, es decir, en este movimiento sincrónico que tienen estos 3 cuerpos, pues se va
digamos, produciendo mayor o menor viento de éter. Entonces lo que descubre Dayton Miller es que el éter que buscaba Michelson y Morley no es estático, es decir, que en cierto sentido ese éter que buscaban era correcto, en ese sentido de que un éter estático no existe, sino que es dinámico. Y por consiguiente, lo que nosotros estamos viendo como anisotropía de radiación de fondo, pues es la prueba de la existencia del campo etérico, no la prueba de un supuesto Big Bang y una supuesta anisotropía y toda una serie de... ¿Y entonces, doctor? Los argumentos todos están en base A. En base a, esa exacto. Teoría. Exacto. Y bueno, aquí la mayoría. Claro, aquí hay que tener en cuenta de que la ciencia que nos llega es una ciencia que tiene una gran influencia de la cultura británica. Es decir, los grandes hombres de ciencia fueron ingleses y luego el empirismo tiene su raíz de origen en Inglaterra, ¿no? Pero, y es importante decir que, por ejemplo, toda la ciencia rusa ha funcionado bajo unos parámetros diferentes. Yo en el libro hablo de científicos rusos que quedan total y absolutamente fuera del relato, de los que prácticamente nadie... Sí, motores de hidrógeno, sobreunitarios, sistemas de fusión fría desarrollados por los rusos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto vivimos engañados, profesor? Porque claro, una cosa es lo que la ciencia nos presenta y otra cosa es que otros científicos lo han hecho antes, inclusive, sale más barato, es más económico, todo el mundo podría tener esa electricidad, Tesla, por ejemplo. Sin embargo, no se habla de Tesla y se tiene como poscrito, abandonado. ¿Quién mueve los hilos para que unos sí, otros no, y lo que sale gratis no se consuma y lo que sale caro, entonces sí? Bueno, para empezar, la ciencia está estructurada a partir de las publicaciones científicas, las universidades y demás, ¿no? Entonces hay un gran miedo a no poder hacer carrera académica y a poder desarrollarte como investigador. Entonces, ¿quién controla la ciencia? Yo respondo, por un lado, las estructuras piramidales que gobiernan el academicismo, pero por otra parte, cuando yo he informado de este hecho a catedráticos de química, a químicos prestigiosos y demás, de decir, bueno, hay pruebas de transmutación nuclear, hay pruebas de que hay que reescribir completamente todos los libros de química, pues lo que me encuentro es el silencio, es decir, el escaso o nulo interés por parte de muchos científicos académicos por intentar ni siquiera ver las cosas desde un punto de vista un poco diferente. ¿Miedo? No lo sé, Pedro. Sinceramente, después de 10 años de investigación, no lo sé, pero me quedo muy perplejo ante la actitud humana, ¿no? Porque yo soy una simple persona que lo que ha hecho es recopilar toda esta información y presentarla en un libro. Pero, claro, presento información de personas que son catedráticos de mecánica teórica, por ejemplo, el caso de Philippe Canarev, que tiene muchas patentes de transmutación nuclear fría utilizando el hidrógeno, es decir, de personas que están muy, muy, muy arriba, pero que quedan fuera del relato. Y mi sorpresa es ver que esto no genera el más mínimo interés dentro de mis ex compañeros de universidad o demás. Es decir, no quieren entrar, no quieren discutir y es profundamente decepcionante muchas veces. ¿Vivimos en un Matrix? En parte sí. En el hinduismo ya se decía que lo que vemos es una ilusión, es maya, y la verdad es que conforme avanza el tiempo cronológico, para diferenciarlo del tiempo de las ideas, que es un tiempo tradicional, parece ser que sí, que estamos entrando en una gran ilusión de conocimiento, una gran ilusión, y que parece ser que todo es una proyección de una realidad. O sea, desde un punto de vista o cognitivo, o dentro de esos parámetros que pensamos que son reales, es mentira, es una ficción, entonces. Bueno, hay gran parte de mentira. Sí, hay una gran parte de proyección que es falsa y gran parte de las creencias sobre las que se apoya la sociedad moderna pues no son sólidas y muchísimo menos son verdaderas, sobre todo en lo referente a su verdadera esencia. ¿Podríamos dar algún ejemplo? La ciencia moderna actualmente, en lo que sería la biología y la física, son dos ciencias que están totalmente capadas. Cuando digo capadas digo que aquellos conocimientos que verdaderamente permitirían al ser humano dar un salto cualitativo pues están capados. ¿Y por qué están capados? Están capados por la ambición humana. Y sin ir más lejos, pues hoy he visto que el presidente de los oncólogos de España pues afirmaba que ellos tienen que hacer una serie de ensayos clínicos y una serie de ensayos clínicos no los pueden hacer porque pues, hay unos intereses muy fuertes que están detrás de la oncología. Un tratamiento cuesta unos 600.000 euros y es muy fácil imaginar si multiplicamos por los casos de cáncer que hay en España la cantidad de dinero que esto representa. Evidentemente chocamos siempre con lo mismo, el hombre y su ambición de poder. Desde el punto de vista de la física, tú como profesor en física
científicas también habrás notado esos cambios, porque ahora se habla de la física cuántica. Hasta hace nada nos hablabais los profesores de 3 dimensiones, luego 4, luego 5. Ahora la física cuántica nos habla hasta de 13 dimensiones, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es real? ¿Hay tantas dimensiones? Bueno, eso yo creo que no se puede saber. Hay que ser un poco más realistas, tocar un poco más de pies al suelo y saber que la física cuántica es la explicación, digamos, que se da en el mundo académico de los fenómenos microscópicos. Pero hay otras explicaciones basadas en lo que sería la física vorticial y que científicos rusos y alemanes trabajan detrás de bambalinas. Es decir, hay una explicación para el mundo basada en la dualidad onda-partícula, que es una manera de interpretar los hechos, y hay otra explicación mucho más esotérica, por decirlo de alguna manera, que está llevada por científicos militares, que nos puede permitir, entre otras cosas, pues saber lo que los físicos militares rusos llaman la química fina, que es cómo opera tu cerebro cuando se produce un pensamiento. Y eso, hoy en día, detrás de bambalinas, ya se conoce y ya se sabe. Por tanto, hay 2 niveles de conocimiento. El de la física cuántica, que sería el prosaico, y el de la física vorticial, física no material, que sería el, digamos, el real, el potente. Esto es como la genética, entonces, ¿no? Por un lado nos venden una razón o una verdad y luego llega, pues, investigadores de la talla de Bruce H. Lipton, por ejemplo, un gran catedrático, un gran investigador, uno de los que han estado al frente en esta llamada epigenética, ¿no? Que nos dicen que, bueno, que todo lo que nos han vendido hasta ahora es mentira, ¿no? El problema de la ciencia moderna es que es materialista. Entonces, lo que Bruce Lipton viene a decir es que la idea de que desde los genes podemos comprender cosas sutiles como los estados anímicos o la conciencia es radicalmente falsa. Cuando él dice curan más los pensamientos y las emociones, lo que está diciendo es que el universo opera de lo sutil a lo denso. El ADN no es un generador de proteínas, sino que básicamente es una antena. Es una antena de las emociones y eso ya se sabe muy bien. Si los biólogos por un momento se paran a ver el ADN como una antena, pasarán a entender millones de cosas que actualmente con el paradigma materialista simplemente no pueden. Y eso es un poco lo que intenta decir Bruce Lipton. Apuntas que la ciencia murió hace años, Artur. ¿Qué significa eso? Eso significa que la ciencia nació controlada por la ambición humana y nació en el contexto de la Ilustración, que es un contexto muy particular. Una cosa es el método científico y otra cosa es cómo realmente opera la ciencia. Nadie puede objetar al método científico que, por otro lado, ha existido desde siempre. Es decir, la alquimia era empirismo puro y duro, la astrología también, lo que pasa es que se basaban en otro método que sería imposible de describir aquí. Murió porque yo a veces pienso que ni siquiera nació con el afán que los historiadores de la ciencia moderna nos quieren decir. Cuando hablamos de ciencia, la gente tiene esa tendencia de decir, ostras, pero enseguida saltan las alarmas, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que la gente lo puede entender. Si tú quieres entender la Revolución Francesa sin entender el papel que tuvo la masonería en todo esto, es evidente, en el mundo académico es ninguneado. Entonces el mundo académico se convierte en un problema para llegar al conocimiento verdadero de lo que ocurrió en la historia de ese hecho histórico tan clave. Pues lo mismo ocurre con la ciencia, exactamente lo mismo. Entonces, profesor Sala, el papel de la ciencia moderna, ¿cuál es actualmente? El papel de la ciencia moderna actualmente está al servicio del poder. O sea que la ciencia moderna nació ya controlada. Bajo mi punto de vista, sí. Y además yo en el libro, yo lo que pretendo es afirmar que la química no es algo que proceda de la alquimia, sino que hay un momento disruptivo entre la alquimia y la química moderna. A ver, la química es una ciencia empírica que funciona, no la voy a discutir. Yo he hablado de que la biología y la física están capadas, eso sí que lo digo. Pero no hay una solución de continuidad entre lo que sería la alquimia y la química. La alquimia, si algo queda de la alquimia, sería la homeopatía, sería una de las 12 vías alquímicas, en concreto vía del agua. Y si algo queda hoy en día de la alquimia, pues sería evidentemente toda la medicina natural. Por ejemplo, las sales de Schussler son unas sales que proceden de un proceso alquímico de 7 calcinaciones y hoy en día se venden. No sé si con el efecto que Hahnemann y compañía y Schussler consiguieron en su momento. Pero escritos en su época, no. No obstante, la homeopatía ha cambiado mucho de hace 200 años atrás. Hoy la homeopatía es azúcar. Tiene razón. Además hay que añadir que esto se confundió con la memoria del agua, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro, porque muchos investigadores dicen que la memoria del agua, las moléculas del agua, las moléculas no tienen memoria, ¿no? A ver, ¿qué es memoria, no? ¿Qué es conciencia, ¿no? El tema aquí es un tema muy complejo. Es importante decir que yo en el libro hablo de científicos que quedan muy fuera del relato, muy fuera de lo que las teorías de la conspiración mencionan. Y, por ejemplo, hay un biofísico que se llama Igor Smirnov, que ha escrito un paper científico puro y duro, donde demuestra, y no es el único, donde demuestra la base biofísica de la memoria del agua. Y explica por qué
cuando se aumentan las diluciones del agua, ergo, por consiguiente, cuando aumenta y sobre todo se agita después, se aumenta el grado de negentropía, aumenta algo que los físicos académicos y los biólogos académicos o no conocen o les produce un pavor tremendo, que es el campo biofotónico. Y el campo biofotónico es la luz sutil que emite cualquier cuerpo vivo. Y eso ya se ha comprobado que es así. Entonces, los experimentos que han hecho los escépticos para desmentir la homeopatía o la memoria del agua han sido experimentos tremendamente reduccionistas. Y estos experimentos tremendamente reduccionistas, como el experimento que intentó demostrar Jacques Benveniste y que después Luc Montagnier, que fue un premio Nobel, avaló, son experimentos que ya las bases del experimento ya llevan a un resultado falso. Es decir, son experimentos demasiado simplistas que al final acaban dando negativo, que es lo que se pretende que dé por parte de algunos. O sea, hay un sesgo ya de cómo se hacen las cosas, ¿no? Para al final acabar provocando que la naturaleza acabe diciendo aquello que tú quieres escuchar. Y eso no es ciencia. Me viene a la cabeza ahora una doctora en biología, con su tesis doctoral en biología, ¿no? Y hablaba de los fotones, ¿no? Ella decía que los fotones de luz sí que tienen esa capacidad de reproducir o esa memoria celular que antes decíamos, ¿no? Sí. Que parece que no exista, ¿no? Pues esta mujer, la doctora Loggi, ella llegó a ofrecer a través de su tesis doctoral que, bueno, que los fotones, esos fotones que aparecen en todos los cuerpos vivos que están producidos por carbono, pues tienen esa potestad. Lo que no acabo de entender entonces es por qué unos científicos considerados, profesores universitarios, etcétera, etcétera, dicen una cosa y los otros dicen otra. Desde el punto de vista de la calle, que no tenemos esa formación física, matemática, de investigación, estamos perdidos. Estamos perdidos porque uno de los primeros grandes errores de la ciencia moderna es confundir ciencia con técnica. Entonces, las leyes que hoy en día tenemos en los libros que estamos explicando a nivel académico nos explican perfectamente el funcionamiento de un teléfono móvil, de un ordenador y demás. El gran problema críptico de la ciencia es que cuando esto intenta extenderlo al mundo del campo de lo que es la vida, inmediatamente nos damos cuenta de que muchas de esas leyes fallan estrepitosamente. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la electricidad. La electricidad es claramente abiótica, es decir, nosotros reaccionamos contra la electricidad. Eso no significa que no haya unas pequeñas cantidades de corriente eléctrica en nuestro cuerpo que podemos medir en voltios y microamperios. Estamos hablando de microamperios, estamos hablando de menos de 1 milivatio muchas veces. Pues ese menos de 1 milivatio activa todo nuestro sistema neuronal y toda nuestra conciencia. Ergo, por consiguiente, es evidente que la energía que opera la vida es una energía que no está descrita todavía por la ciencia moderna. Y ahí nos vamos a la ciencia tradicional, porque en todas las tradiciones del mundo, absolutamente en todas las tradiciones del mundo, esotéricas, espirituales y científicas, se habla de que la vida está sujeta a una energía vital. En la India sería el prana, en China sería el chi, y que el equilibrio de esta energía vital provoca la sanación de la persona. Entonces, ¿cómo podemos cazar algo, como es la ciencia moderna, que niega que todo eso exista, con algo que no solamente te dice que todo eso existe, sino que además te dice que esa es su piedra fundamental? Si no nos ponemos de acuerdo en lo más fundamental, pues, y eso creo que responde un poco, Pedro, a tu pregunta. Es decir, ¿por qué? Pues simplemente porque cuando hablamos de vida estamos estableciendo unas leyes encima de la mesa que nos pueden permitir explicar cómo funciona una máquina, y es verdad que el cuerpo humano es en parte una máquina. No lo puedo negar porque es así, pero no lo es todo. Y ahí es donde está el problema críptico de la ciencia moderna. Magna Ciencia es un acrónimo inventado por nuestro invitado para referirse a las grandes fuentes de conocimiento tradicionales como la alquimia, la ayurveda o la medicina tradicional china, cuyo conocimiento apunta que se plantó, o mejor dicho, se suplantó por la ciencia moderna, ¿no? Apuntas que hemos pasado de una ciencia perdida a una magna ciencia, y asimismo en tu obra te refieres a los grandes científicos proscritos de la historia. ¿Es cierto que muchos de ellos sufrieron represión, persecución e incluso fueron víctimas de asesinatos? Pues esto tristemente es así. Y voy a hablar de lo que ha sido mi especialidad, que es Wilhelm Reich, que no podemos olvidar que es un hombre del cual en el mundo académico se conocen 10 años de su obra, que van de 1925 a 1935, cuando estudia el periodo psicoanalítico, pero que en 1935 a 1956, 21 años y por tanto más del 70% de su obra, se dedicó a investigar la ciencia, el origen de la vida, y encontró una serie de resultados que, sin lugar a dudas, porque tenemos documentos y pruebas y demás, microfilmados,
documentos de toda la persecución que sufrió este hombre y que lo llevó pues a morir en la cárcel, probablemente asesinado. Bueno, me vienes a recordar a Nikola Tesla, por ejemplo, el gran olvidado. Si hubiéramos hecho caso a Nikola Tesla, posiblemente hoy no tendríamos esas compañías de luz, ¿no? Sí, lo que pasa es que el caso de Tesla es un caso, como he dicho en varias ocasiones, un caso muy particular. Yo puedo hablar de Reich porque tengo documentos que avalan su persecución, su encarcelamiento. Tengo documentos ahora, por ejemplo, de cuando él estuvo en la base de White Patterson en el año 54 con su ayudante, McCulloch, y contactos con Eisenhower. Es decir, tenemos documentos que acreditan que todo eso verdaderamente fue así. Ocurrió. El caso de Tesla es un caso muy particular, porque claro, Tesla tiene 3 etapas. Una etapa hasta 1899, está haciendo una patente cada 2 semanas y descubre la corriente alterna, la radio y demás, que luego se acaba reconociendo que él lo descubrió, porque solo faltaría ya eso. Luego, una época en la cual está, en la época esta famosa de Vanderclive, cuando intenta enviar electricidad a todo el planeta, de la cual no tenemos tampoco mucha información, por más que se diga. Y luego de 1915 a 1943, cuando muere, en extrañas circunstancias, no sabemos prácticamente nada. Entonces, Tesla, dicen que murió pobre, no lo sé. Yo tengo fotos de él con el embajador de Croacia, muy bien vestido, y vivía en el Hotel New Yorker, que era un hotel muy caro. No sabemos exactamente, o sea, hay que ser prudentes con Tesla. Paso por encima, más que nada porque yo no renuncio a mi pasado académico, entonces mi libro se puede estar a favor o se puede estar en contra, pero todo lo que digo está demostrado con pruebas y documentado. Y el caso del gran proscrito es sin duda Reich, porque tenemos pruebas para demostrarlo. ¿Qué intereses se movían entonces? Estamos hablando de 1925, 35. ¿Qué intereses políticos? Bueno, en el caso de Reich, en el año 1936 descubre que hay unas partículas que dan lugar a las células. Es decir, él descubre que el pilar fundamental de la biología, que es que la vida solamente puede proceder de la vida, es falso. Él demuestra que la vida puede proceder de la no vida a través de algo que ya se sabía desde principios del siglo XIX, es decir, desde el momento en el cual se inventa el microscopio. Que hay unas partículas muy pequeñas que los físicos llaman partículas brownianas y dicen que no tienen vida, pero que en realidad son los pilares fundamentales de la vida. Todo ese conocimiento ya había gente que ya lo había dicho Béchamp con su controversia con Pasteur, lo había detectado Rife y otros más, pero en el caso de Reich en particular, lo puedo decir ya con toda rotundidad, Reich descubrió una forma de manipular el clima a partir del tratamiento de la energía nuclear, es decir, a partir del tratamiento de una muestra de radio que desnaturalizó con un proceso que él ideó, o sea, un radio radioactivo, el radio es un elemento radioactivo, 2 miligramos de radio, lo colocó en un sistema orgónico y cuando ese radio al cabo de 3 años quedó desnaturalizado, él encontró una manera de modificar el clima con radioactividad desnaturalizada. De esto tenemos pruebas, documentos, cartas de Eisenhower, cartas de Edgar Hoover a la esposa de Wilhelm Reich por un tema de un motor impulsado por energía orgónica que es secuestrado por parte de una persona que luego se descubrió que era un agente de la CIA. Es decir, yo tengo ya documentos reales para decir que lo que verdaderamente llevó a Reich a prisión fue sus conocimientos sobre la modificación del clima, que son reales y que evidentemente después han pasado a utilizarse, pues pasa a ser parte del conocimiento que no se ve. Qué obtusos que somos el resto de la población, los que pensamos que tenemos información contrastada, que lo que sale en televisión es la verdad absoluta, lo que nos dicen los políticos, qué mal informados estamos, profesor, doctor Sala, qué mal, porque en realidad sabemos de la misa la mitad y de la mitad de la mitad, ¿no? Poderes fácticos, poderes políticos, los laboratorios, es todo economía, al fin y al cabo. Si se inventa algo que puede salir gratis a la sociedad, no funciona. Funciona lo que grandes corporaciones pueden después utilizar para hacerse fuertes y hacerse grandes y ayudar a ciertos políticos a triunfar. Yo no conocía el trabajo que tú vienes desarrollando de William Reich, que me ha parecido muy interesante al leerlo. Sí conocía el tema de Tesla, que incluso él, antes de morir, pues ya decía cosas como que el día que la ciencia se dedique a estudiar los fenómenos no físicos de la naturaleza, hará más progreso en unas semanas que en toda su historia, ¿no? ¿Eso qué nos lleva a decir? ¿Dónde estamos? Hablábamos de Matrix al principio, pero vislumbrar desde nuestra inopia una cosa u otra. Al final, ¿en qué acabas? ¿Qué haces? Es tremendo, porque la gente que no tiene mucha formación está muy perdida, ¿no? Controladísima, vamos. Bueno, digamos que estos tiempos ya se sabía que vendrían y están escritos y la humanidad está escribiendo un capítulo muy importante de su historia que yo creo que tiene que ver con su renacer, ¿no? ¿Dónde está el éter primigenio, por ejemplo? Todas las tradiciones, como te he dicho, consideraban que la materia es un resultado de una energía no material que al final acaba dando lugar a la materia. Por ejemplo, en el hinduismo
tántrico se habla de que hay 36 manifestaciones de la realidad, llamadas tatuas, que al final acaban dando la materia en 4 formas. Es fuego, tierra, agua y aire. Si tú te vas a la medicina china o al conocimiento tradicional de la China, ves exactamente lo mismo. Si tú te vas a la alquimia, pues 4 principios, 3 elementos. Eso no son metáforas, como los historiadores de la ciencia moderna nos quieren decir. Esto funciona. Entonces, cuando ves que todas las culturas del mundo llegan a la misma conclusión, es por algo. Es porque eso funciona, ¿no? Pero perdóname, hablas de alquimia, transformación en ese atanor, ¿no? Del plomo en oro, ¿no? Bueno, hablaba más de espagiria. Ahora estaba hablando más de las plantas, del conocimiento tradicional que tenemos de las plantas. El conocimiento tradicional que tenemos de las plantas, cuando aplicamos los 4 principios, es decir, un principio fuego, agua, aire, tal, pues tenemos un principio en la raíz, un principio en la hoja, un principio en el fruto y un principio... Bueno, esos 4 principios funcionan y las correspondencias entre estas éteres o fuerzas formativas que dan lugar a las plantas, en correspondencia con los planetas, está documentado en millones de libros incunables a lo largo de la historia anterior a la ciencia moderna. Y en la biblioteca del Arsenal, en la biblioteca del Vaticano, hay un montón de libros que dicen exactamente lo mismo. Entonces yo no voy a pensar que esto no funcione, no sirva. Ese es el éter tradicional. El éter tradicional es el éter basado en las fuerzas formativas y en los 3 principios y los 4 elementos, que luego en la medicina ayurvédica pues serían los 3 doshas, pero los 3 doshas se separan en 5, que son los 5 elementos de la medicina china, es decir, la correspondencia es lo mismo, todos dicen exactamente lo mismo. Y eso hay que diferenciarlo del éter que buscaban los físicos con el experimento de Michelson-Morley, que es un experimento que es el experimento base de la física moderna, que niega la existencia del éter a partir de 2 falsedades. Y ese éter moderno, estrictamente moderno de la física, lo tenemos que buscar en la energía oscura, en la materia oscura. Entonces, lo que los físicos llaman el eco del Big Bang no es nada más que el eco del campo etérico que rodea todas las galaxias y todos los cuerpos celestes del universo. Es decir, no es necesaria teorías estrambóticas para explicar que una galaxia se forma por una condensación de energía primigenia que los astrofísicos llevan años y años y años viendo frente a sus narices, llamada energía oscura, pero que le llaman de manera rimbombantes como energía oscura, cuando en realidad es el éter de toda la vida, que se forma a partir de un principio que está descrito por muchos científicos alternativos, que es el principio de superimposición. Y la superimposición no es nada más que el Merkaba, o la estrella de David de la tradición primordial, que nos dice que la superimposición de los 2 éteres que tienen tendencia a subir y los dos éteres que tienen tendencia a bajar, en esa superimposición aparece la materia. También podría ser el símbolo del yin y el yang o incluso el Hunabhu maya. Este éter primigenio podría ser Dios también, lo digo porque se está buscando la partícula, ¿no? Sí. Ese bosón de Higgs, ¿no? Donde se han invertido más de 400.000 millones de... Eso se dice, sí. Es una barbaridad, ¿no? Tal y como anda el mundo, tenemos que gastarnos 400.000 millones de euros en buscar la partícula de Dios. Esas cifras no sé si son exactas, pero son elevadísimas. Si nos hemos equivocado en mis fuentes, pido disculpas, pero es la partida presupuestaria más elevada porque son 10.000 personas trabajando en el CERN, ¿no? Entonces, el día que se descubre la partícula de Higgs, sale Higgs y dice que no tiene idea para qué sirve su partícula. Pero yendo a cosas un poco más crueles, estaría el proyecto del genoma humano, donde hemos invertido 80.000 millones de euros. Y hoy en día ya estamos reconociendo, como diría Bruce Lipton, de que la idea de que de los genes, o sea, esta idea de reglas de 3 que tanto les gusta a los científicos, ¿no? De que de los genes podemos hacer, o de errores en el genoma podemos encontrar la probabilidad de que podamos tener determinadas enfermedades, pues algo que depende de demasiados parámetros, y esos 80.000 millones de euros parece ser que cada vez se está diciendo con más en voz baja que han servido prácticamente para darnos cuenta que los hemos tirado a la basura. Pero bueno, detrás de todo eso hay toda una maquinaria de gente que a fin de mes cobra por seguir manteniendo esta mentira materialista. Esta mentira de que los genes poseen información cuando los genes son manifestaciones de una realidad superior. A veces digo cosas que sé que hay gente que se pone las manos a la cabeza, pero necesitaría expandirlas mucho más y no puedo. Para eso hay que leer el libro. ¿Es verdad que esos genes solamente tendrían o almacenarían un 5% de plan genético que hoy estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Y el resto es subconsciente? A ver, a nivel de ADN se ha estudiado, se sabe que hay un 2% en concreto de ADN que es codificante de proteínas. El demás, pues hay un 15% vírico, etcétera, etcétera. Yo lo que pretendo hablar es de algo que es totalmente innovador. Yo he hablado antes del campo biofotónico y he hablado de que el ADN es una antena. Pues mira, hay un experimento que han hecho los rusos que consiste en coger un embrión de rana, grabar el campo biofotónico que emite este embrión de rana
y luego emitir este campo biofotónico sobre un embrión de salamandra. ¿Sabes qué salió del embrión de salamandra? Una mezcla... Salió una rana. ¿Qué me dices? Sí. Esto es una demostración de que el ADN tiene la capacidad de actuar como una antena de una energía no física y no material, que se puede grabar en forma de frecuencias. Y esto nos lleva a la frase más importante de la historia de la ciencia moderna que has dicho tú antes de Tesla. Si pretendes entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Desgraciadamente, los científicos modernos no piensan de esa manera. Piensan en lo que pueden ver, medir y tocar. Insisto, lo que pueden ver, medir y tocar puede permitir explicar cómo funciona un ordenador sin ningún tipo de problemas. Pero no pueden entender lo que significa una célula si no entienden que la célula, además de ser un generador de proteínas, su ADN, es muchísimas cosas más. Entre otras cosas, una antena que permite conectar entre los billones de células que forman parte de tu cuerpo y comprender fenómenos que los biólogos no pueden entender, como el fenómeno de la apoptosis, es decir, el suicidio voluntario de las células que mueren para que se puedan regenerar los tejidos. Pues esto, si entramos dentro de un mundo, una física no material, esta física que tenemos, esta física fina, que hablan los científicos rusos, pues se puede entender por qué yo, cuando bombardeo con la información de un gen de salamandra a un gen de rana o viceversa, de ese embrión pueda salir una salamandra o una rana. Y esto, ya hay una empresa rusa que se llama Wave Genetics que ya están haciendo cosas de este tipo desde hace años. Que no trabajen con el ser humano, porque no sé lo que podría salir entonces. Ahí estamos en una hipótesis, es plausible, y ahí yo, por ejemplo, invito a la gente que vea una película que se llamaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras, porque en esa película el personaje que interpreta Jeff Bridges, es una película que es bastante famosa y demás. En esa película hay muchas claves relacionadas con sociedades secretas y demás, pero si vamos al personaje de Jeff Bridges, que le cambian el nombre, ese personaje es en realidad Andrija Puharich, que no sé si lo conocerás, pero fue un gran psíquico, y realmente esa película demuestra algo que es un secreto a voces, que es que la CIA y los servicios secretos han estudiado estos fenómenos de inoculación de pensamientos, la fuerza psíquica, y lo conocen perfectamente, y te puedo asegurar que saben lo que hay detrás de todo esto. No sé si nos queda tiempo para hablar de Nikolai Kozyrev. Bueno, voy a ir muy rápido, sí. Creo que lo entenderás muy bien. Nikolai Kozyrev era un científico, un astrofísico que estaba en la Universidad de Leningrado, si no recuerdo mal. Entonces Stalin, en su paranoia, cogió a todos los científicos y los metió en un gulag para que se murieran de hambre. Entonces Kozyrev se puso a rezar cuando ya se veía la muerte ya muy cercana. Y en esa experiencia de rezo tuvo una transmisión de un conocimiento, que era: el tiempo es una fuerza. Y Kozyrev sobrevivió una experiencia mística a una experiencia cercana a la muerte a partir de una experiencia espiritual muy intensa. Entonces, cuando este hombre regresa a la realidad y sobrevive a ese campo de concentración, empieza a realizar experimentos que consisten en observar el Sol donde se encontraría ahora exactamente 8 minutos antes. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar. Empezó a colocar su telescopio a donde se encontrarían diferentes estrellas y cuerpos del firmamento, nuestros planetas, pero también las estrellas más cercanas, en la distancia en años luz que estarían, es decir, dónde estarían ahora. Ahí observó que había un campo de energía que era un campo de energía que se tenía que estar recibiendo justo instantáneamente, es decir, sin inverso al cuadrado de la distancia y sin propagación a 300.000 kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Que son leyes, insisto, perfectamente válidas, ¿eh? No las amplío esas leyes, ¿no? Luego se hizo otro experimento que consistía en coger una planta y observar cuando muere y cuando nace. Y observó que, de la misma manera que lo que él detectaba con el tiempo, él detectaba que 8 minutos antes y 8 minutos después de donde estaría el Sol recibía una energía levógira, es decir, que giraba de izquierda a derecha, y una energía dextrógira de derecha a izquierda. Y dedujo que las ondas que giran levógiras son de futuro y las ondas que giran dextrógiras son de pasado. Lo mismo observó cuando él coloca una planta y ve la planta nacer, el péndulo tuerce de manera levógira, mientras que cuando la planta muere, un péndulo colocado al lado gira de manera dextrógira. Entonces empezó a darse cuenta de que el tiempo tenía una fuerza capaz de generar negentropía si venía del pasado o entropía si iba hacia el futuro. También hizo el mismo experimento cuando congeló un agua. Cuando el agua se congela, el péndulo se tuerce ligeramente de izquierda a derecha, y cuando el agua se calienta, es decir, cuando se crea más entropía, el péndulo se torcía de otra manera. Un campo muy sutil. Entonces, con todo este bagaje, Kozyrev lo que realizó fue experimentos de telepatía desde un punto de la Unión Soviética en una zona de Siberia, donde se cree que hay chamanes, una mezcla de chamanes con rusos, y descubrió que cuando más jóvenes eran las personas con las que se intentaban hacer
experimentos de telepatía, cuanto menos condicionados estaban, cuanto menos prejuicios tenían, se llegaban a porcentajes de telepatía, de transmisión de pensamiento del 95%. Y para ello lo que hizo fue darse cuenta de que cuando hacía un espejo levógiro, hecho en aluminio, es decir, una campana de Gauss pero hecha en aluminio, pero de forma levógira, la información se transmitía con mayor potencia, y cuando hacía un espejo levógiro, la información se recibía con más potencia. Y esa es la base, lo he explicado muy rápido, pero creo que se ha entendido bastante bien el briefing, porque todo lo que estoy hoy haciendo es briefing, resúmenes de cosas que son muy complejas. La base para entender qué es la telepatía. Y hoy en día ya sabemos que hay unas energías que no obedecen al espacio y al tiempo, por tanto están por encima del 3D, si no hay espacio y tiempo, y que nos permiten la conexión, y además es que se saben pues qué zonas del cerebro intervienen y demás. Y claro, toda esta información y todo este conocimiento se puede utilizar tanto para bien como para mal. Y ahí entraría el famoso control mental, que nos dice que podemos inocular pensamientos y podemos con eso pues hacer o el bien o el mal. Sentimientos de amor y compasión, o podemos hacer otros tipos de sentimientos y pensamientos. Eso existe y es real, aunque suene a ciencia ficción. Y bueno, si hablamos, podríamos estar hablando hoy también de las neuronas espejo, de la que tanto se habla, ¿no?, a día de hoy. O qué pasa cuando, por ejemplo, un simio aquí, en España, por ejemplo, golpea una nuez y resulta que otro, y casi al instante en Australia, está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser esos campos morfogenéticos? Gracias. Sí. A ver, Rupert Sheldrake, que es el primero en que nombró este concepto, ni mucho menos estaba descubriendo nada que no se supiera desde siempre. Y entre los muchos experimentos que hizo Sheldrake era especialista en proteínas y en síntesis de proteínas, era un bioquímico puro y duro, ortodoxo, que presentaba varias hipótesis que daban la idea de que las formas que adoptan, las complejas formas que adoptan los compuestos orgánicos necesariamente tienen que obedecer a patrones que la naturaleza ya sabe y reconoce, porque son demasiado complejos como para que el simple azar los coloque de esa manera, ¿no? Y entre los muchos experimentos que Sheldrake recopila en sus libros para demostrar la existencia de estos campos morfogenéticos, yo voy a citar solamente uno, porque es que podía estar también horas hablando de este tema. Se hizo un experimento que consistía en memorizar un texto de una lengua que se hable mucho en un país muy concreto, el japonés. El japonés se habla, 100 millones de personas lo hablan en Japón, pero fuera de Japón se habla muy poco. Entonces consistía en coger a, no sé si 15.000 personas de diferentes lugares del mundo que no conocían una palabra de japonés y que se aprendían de memoria 3 textos. El primer texto era un texto que todos los escolares en Japón recitan cada día, que sería como nuestro Padre Nuestro, para que nos entendamos. Otro texto que era pues, un poema japonés, que era conocido, pero no todo el mundo lo conocía. Y finalmente un texto que eran palabras japonesas sin ton ni son, algo completamente absurdo, ¿no? Entonces se descubrió inmediatamente de que el texto primero era mucho más rápidamente memorizado por parte de la gente que el segundo texto, y este texto mucho más que las palabras sin ton ni son. Pedro podía estar aquí hablando mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, la aspirina ha aumentado en 150 años 16 grados su punto de fusión. Y Sheldrake, que ahí sí que interviene su bagaje como bioquímico, responde diciendo, claro, nosotros generamos un patrón morfogenético que el universo no conoce, llamado aspirina, sustancia artificial creada por el hombre, y conforme vamos generando cada vez más aspirina, el universo parece querer reconocer o escuchar ese patrón. De manera que cada vez la aspirina cuesta menos de hacer, se necesitan menos enzimas para producir la misma cantidad de aspirina, y al mismo tiempo la aspirina cada vez tiene una estructura más estable, y lo demuestra que aumenta su punto de fusión. El punto de fusión del agua no ha aumentado en 150 años, porque el agua existe desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero no la aspirina. Entonces, esos experimentos que vienen a relacionar lo mundo microscópico de la aspirina con lo mundo macroscópico de la capacidad de memorizar o de conectar entre seres a partir de patrones morfogenéticos, Sheldrake los explica muy bien en varios de sus libros, de los que destaco 7 experimentos que podrían cambiar el mundo. Si te pregunto por Masaru Emoto, ¿qué me dirías? Lo digo porque como trabajó el agua y somos el 80% agua, sus teorías a mí me parece que son muy interesantes, ¿no? Aplicándolas al cuerpo humano, ya que somos el 80% agua, ¿qué me dirías? Emoto es un clásico, es un referente, y hay personas que están ahí pues para mostrar que hay esa realidad, son digamos los más mediáticos, ¿no? Pero detrás de Emoto hay mucha gente. Por ejemplo, ha hablado de Smirnov, que ya nos ha dado la base científica de la coherencia cuántica que da lugar a la memoria del agua. Pero me gustaría mucho hablar de Jacques Benveniste, que este sí que es menos conocido, porque este hombre sí que era un pez gordo dentro del mundo académico, y lo que hizo fue demostrar que entre 500 hercios y 5000 hercios se pueden grabar esas memorias del agua.
Y claro, eso significaba que la homeopatía pasaba a ser algo que ya tenía coste cero, porque era grabar por ondas en cualquier base, en cualquier agua, esa información, ¿no? Emoto ha hecho un trabajo excepcional de mostrarnos que esa realidad existe y demostrarnos una vez más que si queremos hacer un salto cualitativo, por eso digo que la ciencia está capada, tenemos que entrar dentro de lo no físico, de los fenómenos no físicos. Emoto te dice que hay una respuesta a la emoción en el agua. Se graban sentimientos de envidia, de frustración y de amor. Pues el día que realicemos un estudio profundo de esto, haremos un salto, como decía Tesla, en 2 semanas que no nos lo podremos ni creer. Por eso digo que está capada, porque está capada por algo que se llama el materialismo. Y el materialismo es una religión, es una creencia dogmática que está manteniendo al conocimiento parado y congelado, impidiendo que pueda dar este salto evolutivo. Profesor Sala, doctor Artur, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.